Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Muy buenos días, amables oyentes. Una vez más, por la gracia de Dios, nos reunimos para estudiar su bendita palabra a través de este medio de comunicación. Seguimos adelante con el estudio del Evangelio de Marcos. Hoy nos corresponde meditar en Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28, donde los discípulos recogen espigas en un día de reposo. Vamos a leer la palabra de Dios y luego vamos a hacer una oración para encomendar el estudio de su bendita palabra en sus preciosas manos. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Marcos 2, versículos 23 al 28. Aconteció, al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?». Pero él les dijo: «¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban?» También les dijo: «El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo». Este será el pasaje en el cual meditaremos en esta mañana. Vamos a orar para encomendar la enseñanza de Dios en las manos del Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas y por la oportunidad que nos das de reunirnos a través de este medio de comunicación una vez más para meditar en tu bendita palabra. Te suplicamos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y nos permitas entender y comprender tu bendita palabra, aplicarla a nuestras vidas para vivir para tu gloria y tu honra, Señor. Te suplico que si hay alguien que no conoce a tu Hijo Jesucristo y la salvación que Él otorga por el sacrificio perfecto que hizo en la cruz, hoy le hables al corazón y lo traigas a tus pies, Señor, porque solo tú lo puedes hacer. Háblanos por tu palabra, Señor, y edifica nuestras vidas para gloria y honra de tu santo nombre. Te pido esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Para poder comprender el pasaje que nos corresponde estudiar en esta mañana, debemos examinar a manera de introducción dos elementos claves que aparecen en el relato. Lo primero que debemos saber es qué es el día de reposo. Y la segunda cosa que debemos entender para comprender el pasaje es cómo veían los fariseos el día de reposo. Entonces, ¿qué es el día de reposo? Dios creó el mundo en 6 días, y el séptimo día reposó de su obra creadora, y separó ese día y lo santificó para que fuera un día de reposo para el hombre. Los antiguos conocieron desde el principio este mandamiento de Dios y lo guardaron. Más adelante Dios dio los 10 mandamientos, y en el 4º mandamiento ordenó en Éxodo 20:10: «Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó». Para los hebreos el día de reposo era el último de la semana, es decir, el sábado. Pero con la venida del Señor Jesucristo y su muerte en la cruz, y en especial su resurrección, con la que se inicia una nueva creación, la cual ocurrió el primer día de la semana, es decir, el domingo, hubo un cambio de día y de pueblo. Ya Israel no era el pueblo exclusivo de Dios, sino la iglesia compuesta de judíos y de gentiles. Por tanto, los primeros cristianos comenzaron a guardar el primer día de la semana como el día de reposo, es decir, el domingo, porque ese día el Señor resucitó venciendo la muerte, el pecado y a Satanás.
Por tanto, para la Iglesia el sábado no es el día de reposo, sino el domingo. Así los cristianos, en obediencia al cuarto mandamiento, guardan el domingo para descansar y adorar al Señor. No es como enseñan los adventistas, que el día de reposo tiene que ser el sábado, porque ya no se trata meramente de un día, sino de una persona, en la cual reposamos y somos libres de la maldición de la ley, el cual la cumplió por nosotros, y resucitó de entre los muertos el domingo, venciendo la muerte, el pecado y a Satanás, haciendo de nosotros una nueva creación. Por eso reposamos el día de la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amables oyentes. Ni tampoco es como entienden algunos cristianos, que enseñan que ya no hay día de reposo para guardar, argumentando que la ley fue abolida y que no estamos obligados a guardar ningún día porque estamos ya bajo la gracia y entonces ya no hay necesidad de guardar ningún día. Eso también es un error, porque la Biblia enseña claramente que debemos guardar un día a la semana para honrar y glorificar a nuestro Dios y reunirnos como iglesia. En el estudio de nuestro texto, nos ubicamos en la época en que el día de reposo no había sido aún cambiado. Ahora, en segundo lugar, veamos lo que los fariseos habían hecho del día de reposo, o cómo lo habían concebido ellos y lo enseñaban a la gente. Los fariseos eran unos hipócritas religiosos. En su corazón, en verdad, no querían obedecer la ley de Dios, sino poner cargas al pueblo y ser alabados por los hombres, y por esto no entendían correctamente la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo de ellos: fariseos hipócritas, que ponéis cargas difíciles a los hombres, las cuales ellos con un dedo ni siquiera pueden moverlas. Solo los que quieren obedecer entenderán la verdad sobre la doctrina de Dios. Entonces los fariseos torcieron todo lo enseñado en la Biblia sobre el día de reposo. Ellos se preocupaban solo por la apariencia externa y lo superficial de los mandamientos. Eran exhibicionistas religiosos que buscaban la alabanza de los hombres, mostrando que ellos sí guardaban la ley de Dios a su manera. Por tanto, ellos se concentraron en hacer énfasis radical en la parte del mandamiento que prohíbe trabajar en ese día. Sin embargo, aunque uno no debe trabajar ese día de reposo, hay asuntos de necesidad extrema que requieren obrar en ese día y que no se convierten en pecado ni en la violación de este mandamiento. Entonces, concentrados en la prohibición de no trabajar, sacaron una lista enorme de cosas que no se podían hacer en ese día. Muchas de esas cosas eran ridículas. Entre ellas, ellos creían que restregar unas espigas de trigo para luego comérselas era trabajar en el día de reposo y habían prohibido eso al pueblo de Israel, haciendo creer a la gente que ese mandamiento era un mandamiento de Dios, cuando en realidad era un mandamiento inventado por ellos. Lamentablemente, esta realidad también es cierta en nuestros días, amables oyentes. Con mucha frecuencia, las personas que en realidad no conocen a Dios inventan mandamientos y doctrinas que no están en la Biblia y que quieren hacerlas pasar como mandamientos de Dios, cuando en realidad son mandamientos de hombres, los cuales no estamos obligados a cumplir, y que lo único que producen en la gente son cargas insoportables que esclavizan a los hombres y no les dan la libertad que vino Cristo a traernos. Con estas cosas en mente, veamos lo que sucedió en el relato que nos corresponde meditar en esta mañana. En Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28, vemos tres cosas. En primer lugar, podemos ver la supuesta transgresión de los discípulos al día de reposo. En segundo lugar, podemos ver la protesta de los fariseos contra los discípulos. Y en tercer lugar, podemos ver la defensa del Señor Jesús de sí mismo y de sus discípulos en cuanto a la violación del día de reposo. Veamos una a una estas tres cosas, amables oyentes. En primer lugar, veamos la supuesta transgresión de los discípulos al día de reposo. Ellos pasaban por un sembrado de trigo, y como tenían hambre, comenzaron a coger las espigas de trigo y a restregarlas para sacar el grano y comerlo. En Palestina no es ilícito entrar a un campo de otra persona o a un sembrado de otra persona y sacar lo necesario para comer. Lo que no se puede es recoger en una bolsa y llevar para la casa. Ya eso es considerado robar. Pero entrar a saciar el hambre en un cultivo ajeno es completamente lícito en el pueblo de Israel. Así como dice en Deuteronomio
23, versículos 24 al 25. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio 23, 24 al 25. Cuando entres a la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Claramente el pasaje nos enseña que lo que hicieron los apóstoles ese día de reposo era lícito. Así que los discípulos tuvieron hambre, entraron al trigal, cogieron espigas y comieron ellos, sabiendo que podían hacerlo. Lo hicieron y su Señor no les dijo nada, no los reprendió. Y si Jesús, que es el Señor, no los regañó por ello, comieron lo que pudieron y calmaron el hambre de manera lícita. Pero los del partido opositor, es decir, los hipócritas e ignorantes fariseos, protestaron por lo que los discípulos del Señor hicieron basados en sus propias reglas. Ahora veamos lo segundo que nos enseña este pasaje: la protesta de los fariseos contra los discípulos del Señor. Verso 24. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ellos estaban seguros que sus normas eran absolutamente verdad, pero estaban totalmente engañados. Ellos no estaban siguiendo la ley de Dios, sino una ley que había fabricado su propio orgullo y su propia ignorancia. Como muchos hoy en día, que no quieren revisar sus creencias y sus prácticas a la luz de la palabra de Dios, ni admitir, como estos fariseos, que es posible que hayan estado equivocados por años, y cuando tienen a un maestro que quiere enseñarle la verdad y los invita a confrontar sus creencias y prácticas con la palabra de Dios, como lo hizo en este caso el Señor Jesús, entonces los rechazan. Ellos habían estado siguiendo por años esas normas que eran llamadas la tradición de los ancianos, pues unos rabinos más antiguos que ellos las habían elaborado, pero nunca se preguntaron si esas enseñanzas correspondían con la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos la seguían porque todo el mundo la seguía, porque era bien visto sujetarse a las enseñanzas de los rabinos, y nadie se atrevía a cuestionarlas ni cerciorarse si estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Por años, ellos habían seguido estas normas como borregos sin inteligencia. Ahora que el Señor los invita a verificar si esto es verdadero o no, tratan de matarlo y se hacen sus enemigos, como veremos más adelante a medida que estudiamos el Evangelio de Marcos. En tercer lugar, veamos la defensa que el Señor Jesucristo hizo de sí mismo y a sus discípulos en cuanto a la violación de este día. Veamos los versículos 25 al 28. Dice así la palabra de Dios. Pero Él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? ¿Y aún dio a los que con él estaban? El Señor le responde citando las Escrituras. Les dice de una manera irónica: ¿nunca leíste el pasaje de la Biblia donde se relata cómo el rey David tuvo hambre con sus discípulos, y para saciar su hambre entró en el templo y comió los panes sagrados que solo es lícito comer a los sacerdotes? Y en este caso citó primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 6. Al leer ese pasaje podemos ver que es lícito lo que el Señor Jesucristo hizo en ese día y lo que hizo David en ese día de reposo. Por supuesto que ellos, los fariseos, lo habían leído, este pasaje, pero no lo habían entendido por la dureza y por el orgullo de su corazón. ¿Qué fue lo que ellos entendieron de aquel pasaje? Ellos entendieron que para Dios la vida humana es muy importante, más que sus lugares sagrados, más que el pan sagrado, más que ciertas ceremonias y aún el deber de guardar el día de reposo, ya que el día de reposo podía ser pasado por alto en circunstancias especiales en las que hubiera una necesidad de sostener y proteger la vida humana. Y eso fue lo que pasó en este día en que los apóstoles fueron acusados de violar el día de reposo. En este caso, David estaba falleciendo de hambre con los suyos. Él era el futuro rey de Israel. Su vida debía ser preservada, y así no fuera el rey de Israel, cualquier vida humana debe ser preservada. Por tanto, ninguna regulación ceremonial de la ley debe ser estorbo para
que se preserve la vida humana. Cuando el sacerdote dio el pan sagrado a David, no cayó fulminado, ni los criados de David que comieron el pan. Eso significa que el razonamiento de David que pidió el pan y el sacerdote que se lo dio en cuanto a preservar la vida humana, aún pasando por alto ciertas regulaciones religiosas, es correcto. Y eso fue lo que los fariseos nunca entendieron. El día del Señor debía estar lleno de bondad, de adoración y de descanso para el cuerpo, pero también de bondad, de compasión, de ayuda al necesitado. Pero la religión de los fariseos estaba totalmente vacía de todas estas cosas. Tal como Cristo frecuentemente les dijo: vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Yo quiero bondad, quiero amor, quiero compasión. No quiero rituales ni sacrificios que no hacen justicia a la verdad de Dios. El caso de David era muy similar al del Señor Jesucristo con sus discípulos que estaban viviendo en estos momentos. Pero aún, aunque el restregar las espigas fuera un trabajo, cosa que no lo era, ellos debían preservar la vida, porque tenían hambre y estaban desfalleciendo. Ellos, para proteger su vida y seguir sirviendo al Señor, podían hacer lo que hicieron sin violar el día de reposo y sin que esto fuera pecado. Entonces, amables oyentes, en este caso, el Señor no pasó por alto ningún mandamiento de Dios, tan solo un débil mandamiento de hombres, pero eso fue una ofensa grande a los ojos de los fariseos que se creían los sabios absolutos de la religión. Para completar su enseñanza y su defensa, el Señor les dice que el día de reposo fue hecho para favorecer al hombre y no para perjudicarlo. Así que cualquier cosa que se ordene en ese día que lo perjudique debe ser considerada como una interpretación inadecuada del propósito del día de reposo. El día fue dado para que el hombre sea sano y feliz en comunión con Dios. Cualquier cosa que impida eso en tal día es un grave error, amables oyentes. Además, Jesús les dice en el verso 28 lo siguiente: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo que Él declara en este versículo fue algo que enfureció a los fariseos. Él les dice: yo soy el Señor del día de reposo. Esto significa que Él tiene la misma autoridad de Dios para reglamentar lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer en ese día. Al decir esto, los enfureció porque entendieron que Él se hacía igual a Dios, porque usó el título Hijo del Hombre, que era solo para el Mesías, y porque dijo que Él era el que regía sobre el día de reposo, porque solo Dios puede regir sobre su propia ley. Y Jesús añade en el texto que estamos estudiando que el día del Señor fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es cierto que el día fue hecho para beneficiar al hombre y no para que el hombre sea esclavo del día del Señor. Y esto era exactamente lo que habían hecho los fariseos con sus absurdas y humanas regulaciones a la gente. Ellos solamente esclavizaban al hombre con sus regulaciones que no eran bíblicas. Entonces, amables oyentes, lo que hemos estudiado en nuestro pasaje hoy en día es la supuesta transgresión de los discípulos acerca del día de reposo antes que fuera cambiado a domingo. En segundo lugar, hemos estudiado la protesta de los fariseos contra los discípulos acerca de la violación del día de reposo. Y en tercer lugar, hemos visto la defensa que el Señor Jesucristo hizo de sí mismo y de sus discípulos por la supuesta violación al día de reposo. Ahora veamos qué nos enseña este pasaje y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas en el día de hoy. En primer lugar, debemos entender que el Señor Jesús vino a corregir el camino de aquellos religiosos que estaban extraviados, pero ellos no quisieron dejarse corregir. Así también actualmente, hoy en día hay muchas personas equivocadas como los fariseos en cuanto a los mandamientos de Dios y la forma como han de alcanzar la salvación. Muchos creen como los fariseos que se pueden salvar guardando ritos y mandamientos de hombres y no se dan cuenta que eso es imposible y es un error en el cual están porque toda la vida han ignorado la Biblia y han seguido antiguas tradiciones por la ignorancia de la palabra de Dios. Muchos hoy creen que para salvarse hay que guardar los 10 mandamientos y no se han dado cuenta que la Biblia enseña que ninguno se puede salvar guardando los 10 mandamientos.
que cuando creemos en Cristo guardamos los 10 mandamientos como el fruto o la evidencia de que somos hijos de Dios, de que somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya no guardamos los 10 mandamientos para salvarnos, sino como el fruto y la evidencia de que hemos creído en Cristo y de que hemos sido santificados y apartados para Él. De tal manera, pues, que nadie se puede salvar guardando los 10 mandamientos, porque Dios demanda obediencia perfecta. Y si nadie puede obedecer los 10 mandamientos de manera perfecta, queda bajo el juicio de Dios. Amigo que me escucha, la ley de Dios nos fue dada precisamente para que viéramos nuestro propio pecado y que ninguno puede obedecerla perfectamente porque eso es lo que Dios exige. Y como no podemos obedecerla perfectamente, dolidos por nuestro pecado y por nuestra condición caída, entonces busquemos otro camino. Y ese camino es el Señor Jesucristo, el cual vino del cielo a la tierra a morir y a vivir la vida y a cumplir la ley que usted no podía cumplir y a pagar la deuda que nosotros teníamos con el Padre. La Biblia enseña que la salvación no es por obedecer la ley o tratar de cumplir la ley de Dios, ni tampoco por hacer buenas obras. La salvación es un regalo de Dios para todo pecador que reconoce su pecado y con dolor se da cuenta que no hay otra manera de salvarse, sino por medio de la fe en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ven hoy a Cristo, amable oyente, porque solo en Él puedes encontrar la salvación y la reconciliación con Dios, la paz para su alma y la felicidad eterna, porque solo en Él hay salvación. En segundo lugar, en este pasaje podemos aprender que solo las Escrituras nos pueden sacar de nuestros errores religiosos. El Señor en este pasaje usó las Escrituras para corregir el error de los fariseos. Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David citando las Escrituras? Por lo tanto, nosotros no debemos aceptar lo que dice simplemente un hombre o cierto grupo religioso, sino solamente debemos aceptar el testimonio de la palabra de Dios. Muchos de nuestros errores, mucho de nuestra ignorancia, está porque no conocemos la verdad de Dios. Solo la Biblia puede corregirnos en cuanto a nuestras creencias, amables oyentes. La verdad de que la salvación solamente está en Jesús, muchos la rechazan hoy por estar aferrados a antiguas tradiciones y a la ignorancia de lo que dice la Biblia. Porque a pesar de que se les habla de la Biblia y de que todas las respuestas están en ella, no la quieren reconocer como la palabra de Dios y prefieren seguir en su ignorancia. Amigo que me escucha, estudia las Escrituras. Dios te lo ordena. Si no lo haces, perecerás eternamente bajo la ira de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En tercer lugar, el pasaje nos enseña que así como Jesús es el Señor del día de reposo y Señor de toda la ley de Dios, usted debe también rendir su vida a Él. El Señor también debe ser el Señor de tu vida. La pregunta, amable oyente, en esta mañana para usted que me escucha, joven, mujer, anciano, donde quiera usted se encuentre, si está en la prisión o en cualquier parte, la pregunta ¿es el Señor Jesús el Señor de tu vida? ¿Le has pedido perdón al Señor por haber violado su ley? ¿Cuántas veces has violado el día de reposo en forma que tú ni siquiera te das cuenta? El día de reposo sigue vigente, pero en el día domingo. ¿Y cuántos cristianos, en casos en los que no hay verdadera necesidad, van a trabajar o dejan ese día para hacer las tareas del colegio, o para dormir hasta tarde, o para mirar televisión, o para irse de paseo? Eso es violar el día del Señor. Eso significa que Cristo no es el Señor de tu vida. Por tanto, arrepiéntete de todas las cosas que demuestran que Cristo no es el Señor de tu vida y entrégale todo tu ser para que Él sea el Señor de tu vida. Ríndete a Él. Ese es el lugar que Él debe ocupar en tu vida y no otro. Él es el que debe regir tu vida a través de los mandamientos y de la clara enseñanza de la bendita palabra. Que Dios nos conceda ver a Cristo como el Señor de todo. Humíllate hoy ante Él y reconócele como Señor, porque solo Él te puede dar la salvación y la reconciliación con Dios.
Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy, amable oyente. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.